Buenas tardes, compañeros maestro. Mi nombre es Itan Tenes Aguilar Mancilla. Soy del grupo 306Y y este video es para la carrera de Ingeniería Industrial, la materia de Estadística Inferencial 1, y vamos a hacer los ejercicios de la unidad 1. Esto es para el maestro Juan Morales. Aquí, inicialmente, vamos a dar una introducción, donde a lo largo del presente trabajo de investigación se pretende demostrar la capacidad de competencia del alumno para resolver por medio del pensamiento y herramientas estadísticas problemas de índole general o específica. Esta demostración de 32 ejercicios es presentada de manera ordenada y de acuerdo al requerimiento del archivo disponible en la plataforma de la materia. Al finalizar, se define un proyecto donde se aplicará de manera práctica y a través de distintos semestres el aprendizaje obtenido durante el curso de Estadística Inferencial 1. Tanto la resolución de ejercicios, ejemplos y la presentación del proyecto se encuentra disponible en la plataforma de YouTube en el link que voy a dar más adelante. Para el capítulo 1, Introducción a la Estadística, nos habla del pensamiento estadístico. La instrucción del primer ejercicio nos dice que utilicemos el sentido común para determinar si el conocimiento escrito es A, imposible, B, posible pero muy improbable, o C, posible y probable. Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Utilizando el sentido común e investigando sobre los datos históricos de las victorias de los Gigantes de Nueva York y sabiendo que el máximo score registrado fue el 27 de noviembre de 1966, con un máximo acumulado entre los dos equipos de 113 puntos, podemos apreciar que una victoria de 120-98 es posible pero muy improbable. Se anexa aquí una imagen de la tabla donde podemos apreciar los datos y corroborar que realmente no es muy probable que se genere esto. El siguiente ejemplo nos dice Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Para esta afirmación podemos determinar que es posible, dado que, si se requiriera como filtro de selección para los magistrados el haber nacido el mismo día, la cantidad de personas aplicables sería suficiente y excedente para lograr completar el gabinete. Sin embargo, el hecho de que la selección se rija por otros criterios completamente diferentes al día de nacimiento lo hace muy improbable. Por lo tanto, se considera posible, pero muy improbable. Sigue el tema de tipos de datos en la página 16 y 17. La instrucción dice: determine si el valor dado es estadístico o un parámetro. El ejercicio 5 dice: ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar de los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Para esto vamos a considerar que es un valor estadístico ya que se muestran datos sobre un conjunto de individuos que comparten un promedio de ingresos. En el siguiente ejercicio dice: determine los valores dados, si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Aquí para este ejemplo nos dice dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar el botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Fidelity, Push Button, de Michael Liu, de New York Times. La respuesta dice que los datos mostrados son discretos dado que se evalúan con un conteo condicionando a otro conteo, es decir, el total de dispositivos existentes contra el total de dispositivos que no funcionan. Hay que recordar que los datos discretos nos hablan de contabilidad, ¿no? de algo cuantitativo, y los datos continuos nos dan pie a poder evaluar más a fondo por medio de diferentes criterios. Entonces, en este caso, como nos está hablando de números, es un conteo y por lo tanto son discretos. De ahí viene el siguiente tema, que es pensamiento crítico. Dice: utilice el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. En el ejercicio 7 dice: perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por el exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión: en el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. La respuesta aquí que yo puse fue que se requieren más datos para determinar una tesis más adecuada. En este caso, posiblemente definir el método en el que las multas son expedidas
es requerido, ya que si es por medio de una cámara en un semáforo o si es por medio de un policía, puede cambiar el parámetro. Si es por medio de una cámara con sensores, una fotomulta, la tesis definida en el problema podría ser cierta, ya que no tenemos forma de determinar que la cámara tiene una preferencia. Sin embargo, si quien la expide es un policía, una tesis más correcta podría ser que existe una predisposición motivada por la discriminación para expedir las multas. De igual manera, es posible que ambas tesis funcionen en conjunto. No necesariamente tenga que una eliminar a la otra. Sin embargo, una tesis más correcta, basada en más evidencia, podría decirnos que es la discriminación la que motiva este aumento, esta tendencia a tener más multas por la gente de minorías. En el ejercicio 10 dice árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet America Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Ok, la respuesta es no, dado que el conjunto de individuos encuestados por la compañía representa realmente a una muestra del total de suscriptores de America Online, más no el total de personas que celebran Navidad. Adicional a ello, hay que considerar que entre suscriptores existe una respuesta voluntaria, dado que quienes forman parte de la muestra son quienes decidieron contestar la encuesta, más no un total de suscriptores o de personas que celebran la Navidad. Como nos dice la pregunta aquí, nos dice que si podemos asegurar que el 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. No se encuestó a una muestra más grande de las personas que celebran la Navidad, sino de suscriptores a American Online. Y de igual manera, fue una encuesta voluntaria, por lo tanto, no podemos determinar que esto sea cierto. Después viene el tema recolección de datos muestrales. Dice en el ejercicio 8, las instrucciones dicen, determina si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o un experimento. Dice el número 8, prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de la Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infections in Children, de Taylor et al. Y otros, perdón. Journal of the American Medical Association, Volume 290, Number 21. La respuesta nos dice que es un experimento dado que se está implicando un agente de cambio como lo es el medicamento y el placebo. Esta intervención va a modificar el resultado del estudio, por lo que automáticamente deja de ser observacional y se convierte en un experimento. Identifique el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o conglomerados. Esas son las instrucciones del número 12. El número 12 nos dice puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador de un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Respuesta: es un muestreo sistemático, dado que se toma 1 de cada 5 conductores para la revisión, siguiendo un patrón de 1 sobre 5. Ok, más adelante, en el capítulo 2 dice resumen y gráficas de datos. En la página 73 al 75 el tema es pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. El número 7 nos dice gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059
para los hombres. Según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos, la gráfica es una comparación imparcial de los datos. La pregunta dice, ¿la gráfica hace una comparación imparcial de los datos? ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, concluye a una gráfica imparcial. Aquí en este lado tenemos una gráfica, vamos a hacer un poco más grande esta parte. Donde simplemente nos indica pues un pictograma con signo de números, de dinero, perdón, que dice mujeres, y un pictograma más ancho y más alto que nos indica el de hombres. Sin embargo, esto no es una gráfica que tenga un valor imparcial, dado que ni siquiera me está dando los valores económicos reales que se están percibiendo por ambos, y aparte porque se está aumentando a lo ancho y a lo alto el pictograma de los hombres, por lo que se aumenta el volumen, el área, perdón, del pictograma en más del doble. Aquí yo agregué esta gráfica que es un poco más acertada, con los mismos datos, sin embargo representada con el mismo ancho en el eje X, y solamente varía el eje Y, que es el que nos indica el del dinero que se está ganando. Sin embargo, aún podemos modificar los datos aquí. Vamos a agregar las etiquetas de datos, donde me dice todavía un poco más a detalle cuál es el valor real. Entonces, ok. Entonces, ahí ya tenemos una gráfica. Aquí abajo tenemos la explicación. En la gráfica provista por el problema no es imparcial, ya que el pictograma rectangular se aumenta el área de ambos ejes, X y Y, dando como resultado que el pictograma del salario de los hombres representa un volumen más alto que el real. En la gráfica B, provista por el alumno, por mí, se representa el valor real de ambos salarios únicamente aumentando el del hombre en el eje Y. El eje X permanece en misma medida al apegarse a los datos brindados. ¿Ok? Más abajo tenemos esta gráfica, donde dice distancias de frenado. La siguiente gráfica muestra las distancias de frenado de diferentes automóviles medidas en las mismas condiciones. Describen qué aspectos esta gráfica podría ser engañosa, en qué cantidad la distancia de frenado de la Acura RL excede la distancia del frenado del Volvo S80. Dibuje la gráfica de forma que describe los datos de manera más objetiva. Ok, aquí en la gráfica A se presenta para la Acura RL, la gráfica A, un pictograma aparentemente de más del doble. Si nos damos cuenta aquí físicamente, esta barra se ve de menos de la mitad que la de la Acura RL. En la Acura RL le saca por bastante, más del 100% adicional. Se puede notar que la diferencia real es de aproximadamente de 45 puntos, viendo los valores de el eje X, por lo que representa un aumento de poco más del 23% realmente, 45 puntos medido contra los 190 puntos aproximadamente que puede tener la Acura RL con respecto al Volvo S80. En la gráfica B, que es la que hice yo, se representa el valor aproximado de los datos para indicar de manera imparcial la distancia del frenado. ¿Por qué digo aproximado? Porque aquí no tenemos una línea que nos dicte exactamente a qué altura está. Sin embargo, sí podemos determinar que esta línea está prácticamente a la mitad del 180 y 200, por lo tanto le puse 190, y esta le puse 145, y esta le puse 135 porque están casi a la orilla más cercana, pero sin tocar el 140. Y aquí pues ya vemos realmente la diferencia. Esta barra sí es más pequeña, la barra del Volvo S80 es más pequeña que la de la Acura RL, pero ya se representa más realista el 23%. Posteriormente ya tenemos el capítulo 2, donde ya empezamos a trabajar con Mintaf. Aquí esta parte, para hacerlo un poco más rápido en el video, me apoya a generar la tabla. Aquí tenemos los datos ya provistos
por el ejercicio, para ambos ejercicios. El pulso de hombres, pulso de mujeres y radiación de dientes de leche. El pulso de mujeres fue la explicación del trabajo y se nos pide llenado de 2 ejercicios, los 2 ejemplos. Aquí estos son los ejercicios que vamos a realizar. Y pues aquí lo que hicimos en la tabla fue por medio de fórmulas. Aquí el límite superior, simplemente se toma la fórmula de máximo y se selecciona el total de los valores del pulso de hombres. Lo mismo se hace para el límite inferior, donde se toma el mínimo de todos los valores de pulso de hombres. Después tenemos las clases. Las clases del trabajo nos indica que son 10 clases. Por lo tanto, al tener aquí 40 valores de diferencia, pues el ancho de clase va a quedar así. Aquí tenemos la fórmula donde me dice que límite superior menos límite inferior sobre el número de clases. Ya tenemos aquí 4. Y empezamos con el intervalo, el límite inferior del intervalo. El primer intervalo empieza con el 56 hasta 59 y nos vamos sumando de 4 en 4. Aquí pues la fórmula le sumé solamente 3, dado que son 3 valores que se suman más el que ya tenemos del lado izquierdo. Las marcas de clase quedaron de esta manera y pues ya con esto ya podemos hacer nosotros nuestra gráfica en Minitab. Vamos aquí a tener el pulso de hombres, vamos a irnos al menú de gráficas, Histogram, a seleccionar Sample y vamos a borrar el valor que tenemos aquí, seleccionar pulso de hombres y aquí mismo podemos empezar a cambiar. Aquí ya tenemos la frecuencia como escala. En Labels vamos a seleccionar frecuencias para pulso de hombres. Vamos a dar OK y vamos a proseguir a hacer el histograma. Ok, aquí este es el histograma que me ha predeterminado y pues como vimos en el ejemplo, el límite inferior se posicionó abajo del límite inferior real de los valores que me estaban dando. El límite inferior, si recordamos, es de 56 y aquí me da un límite menor que es de 52.5. Vamos a proceder primero. Aquí automáticamente se pusieron las etiquetas de la frecuencia porque ya había escogido yo frecuencia, pero vamos a irnos a poner el número de intervalos en 10. Y quedan 10. Ok. De este lado vamos a agregar lo que ya tenemos aquí, que es, aquí agregué ya, para hacerlo también un poco más rápido, estos valores. ¿De dónde estoy sacando estos valores? Pues de esta tabla. Aquí voy a escoger Midpoint y voy a colocarlos. Ahí ya me dio exactamente la gráfica como debe de estar, pero le voy a pedir, si me doy cuenta aquí me marca uno sí, uno no las labels de aquí abajo. Entonces voy a pedirle que me ponga las etiquetas en todo. Y ya tenemos todos los valores. ¿Sale? Nos damos cuenta que nuestro límite inferior quedó en 55.95, que está muy cerca del 56 que teníamos como límite inferior. Y termina con 96.95. Es lo más cercano que pudo quedar a nuestros límites inferior y superior. Una vez que tenemos la frecuencia, que ya tenemos aquí 13, 7, 3, 6, 2, 0, 4, 4, 0 y 1, las transcribimos aquí de este lado y pues simplemente nos aseguramos de que nos da un total de 40 valores, que es lo que tenemos de diferencia, ¿no? Y lo que tenemos, perdón, en valores aquí en las listas. Igual para asegurarnos de esto, pues tomamos todos los valores y nos damos cuenta de que aquí tenemos 40 valores. Para la frecuencia relativa es una fórmula muy simple, una regla aquí,
donde tenemos la frecuencia sobre el total de valores, que son 40, multiplicado el resultado por 100, para que me dé un porcentaje. Y así quedó el porcentaje. Al sumarlo, obviamente, me tiene que dar un 100%. Ahora, ya tenemos el histograma de la distribución de frecuencia de pulso para hombres. Vamos a proseguir con la radiación en dientes de leche. Nuevamente nos vamos a Graph, en Histogram, simple también. Y vamos a cambiarle aquí. La escala vamos a dejarlo en el eje Y como frecuencia, está bien. En Labels vamos a cambiarle aquí a de frecuencias para radiación en dientes de leche. Y vamos a dar OK. Este histograma me sale con una distribución más bonita, ¿no? Aquí tenemos igual el mismo problema, ¿no? Que está un poco lejano a lo que yo consideré. Porque es lo que me manda aquí. Igualmente, límite superior fue el máximo de los valores de dientes de leche. Límite inferior, el mínimo para todas las celdas de ok, aquí 188 y 100. Clases 8, nos quedan 10. Y vamos a parar un poco la grabación. Ok, aquí tuve un error yo ahorita al momento de hacer el límite inferior. Arrastré la fórmula y me había quedado de este lado. Ok, me había quedado aquí, por lo tanto me daba un valor diferente. Porque me estaba midiendo el mínimo de estos dos valores. Entonces ya lo cambié, me quedó con 8 clases. El ancho de clase quedó en 9.25, va a subir a 10. Y aquí pues voy a mantener el mismo valor. Y como ya tenía fórmulas para todo esto, pues ya nada más, aquí lo que sí voy a cambiar es que le voy a aumentar 10, no 11. Y eso me va a cambiar automáticamente. El resto de los valores solamente voy a comprobar que me siga dando aquí el 10. Y voy a arrastrar esta fórmula hacia abajo. Ok. Ok, sí me sigue dando todas las fórmulas. Muy bien. Ok. Cambiaron entonces nuestras marcas de clase. Esto nos va a ayudar porque vamos a ver el proceso de cómo hice esta parte. Aquí selecciono esta parte de las marcas de clase que ya tenía. Y pues nada más voy a hacer aquí una transposición para poderlo copiar y pegar. Voy a poder hacer un pegado especial, únicamente valores y a transponer. Ok, ya que tengo aquí mis valores, que me da mis 8 intervalos que requiero, los voy a copiar. Y pues aquí yo tenía estos que eran los que yo he medido, pero no van a servir. Entonces voy a pegar los nuevos, solo como texto. Y pues me dieron números cerrados, probablemente esto me favorezca más que los números con decimales. Aquí tenemos un tanto así. Sumo todos estos y nos vamos a una nueva mini tab. Ok, aquí nuevamente nos vamos a binning. Vamos a seleccionar número de intervalos, vamos a seleccionar 8. Y en midpoint me voy a ir a 119, 196. Así va a quedar mi histograma. Y aquí automáticamente me puso la frecuencia y me puso todas las labels que estaban aquí abajo, las ticks. Aquí lo que vamos a hacer entonces es cambiar esta parte
vamos a cambiar esta parte de mi tabla, la frecuencia. Va a quedar con 2, 4, 10, 13, 7. Y aquí vamos a ver cómo van cambiando los porcentajes. Me queden 7, 3, 1 y 0. Y pues igual voy a corroborar que me quede con 40, me quedo con 40 y este con 100%. 100%, correcto. Entonces aquí lo que pudimos ver es que aunque tuve un error al inicio, a la hora de poner el límite inferior, pues sí pude remediarlo porque estaban correctas las fórmulas. Si no hubieran estado correctas las fórmulas, ahí un error hubiera pasado, ¿no? Tal vez me hubiera dado cuenta al sumar aquí la frecuencia o la frecuencia relativa. Y aquí ya tenemos nuestros dos histogramas. Aquí tenemos... ok. Aquí tenemos el de pulso de hombres y el de radiación en dientes de leche. Y en un momento más vamos a continuar con el resto de los ejercicios. Ok, pues regresamos aquí con los ejercicios. Tenemos aquí varios valores que nos fueron dados en la presentación. Aquí tenemos la edad, todos estos datos fueron sacados de aquí. Ok, tenemos edad, estatura, peso, pulso en hombres y el índice de masa corporal. Como habíamos visto previamente, tenemos histogramas. Ahí. Tenemos histogramas simples y tenemos unos que nos van a mostrar la campana de Gauss. Aquí, por ejemplo, tengo el de edad. En labels también voy a dejar histograma de edad y voy a dar en OK. Me va a dar un histograma de este tipo, en donde si nos damos cuenta, pues de este lado no tenemos valores y está un poquito cargado de este lado los valores. Sin embargo, si yo quiero algo un poco más específico, voy a Basic Statistics y voy a seleccionar Graphical Summary. Aquí en el Graphical Summary voy a seleccionar también edad con un confidence level del 95%, que es lo más común. Y pues vamos a tener aquí de este lado el Summary Report. Aquí en este Summary Report, si nos damos cuenta, sí hay una diferencia entre estas dos. Son los mismos valores, vemos el mismo comportamiento aquí en las barras. Exactamente el mismo comportamiento. Sin embargo, aquí nos está dando más valores a revisar. El A-squared, p-value, la media, standard deviation, la varianza, sickness, que es el sesgo, kurtosis, el número de valores, el valor mínimo, el valor máximo, dentro de ellos tenemos la mediana, primer cuartil y tercer cuartil. Me está diciendo que el índice de confianza es del 95%, considerando estos valores, ¿no? Si yo tomo cualquier valor de aquí, el 95% de la probabilidad me va a decir que están dentro de estos valores 31 y 39, 28 y 40, 11 y 17. Nos va a dar un comportamiento pues cercano a esos valores, ¿no? Aquí también tenemos en esta parte pues una gráfica, de manera gráfica, los mismos valores y tenemos también los intervalos de confianza, que es donde se encuentran los puntos más cercanos. Este mismo ejercicio lo voy a hacer con cada uno. Ya me voy a saltar la parte del histograma porque ya lo conozco, ¿no? Entonces solamente vamos a irnos a Basic Statistics y al Graphical Summary de estatura, esta vez, mismo nivel de confianza. Aquí comparado con esta gráfica, pues aquí vamos a ver los valores, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más pequeño para poder ver todos los valores. Aquí tenemos, ok, aquí tenemos dos distintos comportamientos. Si nos damos cuenta aquí, desde esta parte gráfica donde tenemos nuestra media, nuestro tercer cuarto, primer cuarto, el sesgo,
Aquí tenemos valores totalmente diferentes, ¿no? Aquí nuestra distribución sí es normal y lo notamos también por los valores. Este valor está mucho más cercano al 0, este valor está mayor a 0.5, ese estaba muy alejado del 0.5, que el 0.5 hay que recordar que es en función al 95% de confianza. Ese 5% es tal vez la incertidumbre que puede haber. Tenemos la media de 68.33, desviación estándar de 3. Esto también nos habla mucho de que esta desviación es más amplia. En este caso es menor, por lo tanto los valores más alejados de la media son cortos, están en 3. La varianza en 9.118, el skewness es de 0.04 cuando aquí era de 0.63. Tengo kurtosis de 0.5 cuando aquí era un número negativo. Entonces, aquí este número negativo me indicaba este sesgo hacia este lado. Aquí pues está cerca del 5, que me indica que va a estar aquí, ¿no? Cerca. Aquí también tenemos dato mínimo, máximo, primer y tercer cuartil y la mediana. El nivel de confianza sigue en 95%, pero también nos damos cuenta que aquí tenemos los puntos un poco más alejados, aunque son estos los puntos más cercanos, entre sí, en relación, están lejanos, aquí están casi en el centro. Y pues nos damos cuenta que sí tenemos como tal, a los extremos de la campana de gas, menor cantidad de valores que al centro. Vamos a seguir con los demás valores. Quiere decir aquí, por ejemplo, que la edad sí varió bastante en la muestra que tomamos, pero la estatura eran casi todos de estatura promedio, ¿no? Estaban muy bien balanceada la estatura. Aquí nos vamos a ir nuevamente a Statistics, Basic Statistics, Graphical Summary, y vamos a tomar ahora el peso. Aquí pues tenemos igual valores centrales muy cercanos. Por ejemplo, en este caso nos damos cuenta que aquí teníamos una desviación estándar de 3, pero nuestro valor máximo aquí rondaba los 70 y tantos, ¿no? El 76.2 es el máximo. En este caso, nuestra desviación estándar es de 26, pero también nuestros valores son más amplios. Por lo tanto, también se puede ver, una distribución no tan normal como esta, pero sí se puede ver un comportamiento regular en el peso. Quiere decir que las personas a las que tomaron como muestra compartían peso y compartían la estatura y casi todos compartían un promedio de peso, más no de edad. Si seguimos con este mismo análisis, vamos a llegar a Graphical Summary, al pulso en hombres. Y aquí pues tenemos algo completamente diferente. Aquí el pulso tiene una desviación estándar pequeña. Sin embargo, si vemos que la distribución no es normal, ¿no? Aquí tenemos menor a 0.005. Entonces aquí el p-value está bastante bajo. E-squared quedó 1.41. La media, okay, hay que recordar aquí, por ejemplo, que vamos a ver un comportamiento distinto en skewness, y donde aquí es de 0.37, aquí skewness de 0.68, que es más positivo que este lado. Y por lo tanto vemos esta parte, ¿no? La kurtosis, se explicaba en el ejercicio que la kurtosis tiene que ver con el comportamiento de la campana de Gauss. Aquí vemos una campana de Gauss más baja, aquí una campana de Gauss más alta. Esto es porque este es un número más negativo, que este número. Y esto nos va a dar este comportamiento. Los valores de media y mediana están cerca del centro, pero igual un poco alejados. Entre sí, Aquí la mediana y todo esto sí se centra. De este lado es un poco más alejado por estos valores también, ¿no? Estos valores se botaron un poquito más hacia
hacia la derecha, aunque nuestro grueso está en el lado izquierdo. Vamos a continuar con el último, me parece, que es el índice de masa corporal. Y pues aquí tenemos un valor bajo de este lado, pero en general igual con un comportamiento regular. Aquí el p-value quedó en 2.61. Aquí tenemos igual un comportamiento irregular tal vez. Y si hay ciertos valores que se cargan hacia un lado, ¿no? Vemos aquí la standard deviation quedó corta porque los valores son cortos, están en 33.2, el más alto, por lo tanto 3, pues sí representa algo relativamente alto para este valor. Y pues igual el nivel de confianza, pues le pedí que fuera 95, por lo tanto aquí sigue en 95. Con esto terminamos esta parte del ejercicio, vamos a seguir con el que viene. Ok, continuamos con el ejercicio de gráficas de frecuencia y frecuencia relativa. Aquí para este ejercicio yo tomé la segunda tabla porque es la que viene con los datos completos. La primera tabla tiene estas tres columnas sin agregar la frecuencia relativa, sin embargo, pues los datos de este lado permanecen igual. Por lo tanto, vamos a escoger esta. Aquí tenemos en graph, tenemos bar chart, vamos a escoger aquí values from a table y la versión simple. Aquí en este lado vamos a escoger la frecuencia primero. La variable categórica sería marcas de clase y aquí vamos a generarla. Así tal cual. Ahorita ya conforme lo vayamos generando aquí vamos a tener unas notas. Por ejemplo, aquí me está dando las barras porque le pedí una gráfica de barras. Sin embargo, si yo quiero hacerlo como se debe, tengo que irme a Data Display y en vez de barras tengo que seleccionar símbolos y línea conectora. Si yo selecciono únicamente símbolos, me va a aparecer únicamente una gráfica, una dot bar, que va a ser una gráfica de puntos. Si pongo Connect Line, ya me va a aparecer como tal el polígono, ¿sale? Aquí ya tenemos nuestros símbolos y nuestra línea conectora. Y pues cabe destacar aquí que si yo escojo agregar las etiquetas del eje Y para que me dé estos valores, pues me los va a marcar así como tal. Ahí ya tenemos nuestra frecuencia. Esta frecuencia pues así vienen 12, 14, 11, 1, 1, 0 y 1, así tal cual como viene en esta columna. Voy a hacer lo mismo, pero ahora con la frecuencia relativa. Los valores se van a ver muy parecidos, sin embargo aquí las labels, las etiquetas, me van a marcar porcentajes. Voy aquí a Graph y selecciono Bar Chart, igual sería Values from Table, Sample, y aquí pues aquí va a tomar los valores que yo había escogido este lado, que es frecuencia, pero voy a cambiar aquí frecuencia por frecuencia relativa. Nuevamente OK. Me va a dar esta gráfica de barras también y hago lo mismo. Voy a agregar datos, elimino barras, Connect Line and Symbols. OK, y si se dan cuenta es la misma forma porque es la misma proporción. Sin embargo que aquí, si pongo agregar data labels, use the Y value labels, pues aquí van a dar 30, 35, 27, 2.5, 2.5, 0. Esos son los porcentajes, ¿no? Que en relación a la frecuencia
las marcas de clase, pues este es el porcentaje que representa. Así que haré nuestras dos barras. La diferencia entre, aquí la vamos a cambiar nada más, sería gráfica de polígono de frecuencia. Aquí también, como se dan cuenta, puedo cambiar la fuente, el color. Y aquí de este lado, gráfica de polígono de frecuencia relativa, para poder distinguirlos mejor. Y es todo por este ejercicio. Correcto. Ahora vamos a empezar con un tema igual de gráficas, pero esta vez vamos a hacer una gráfica de ojiva. Es una gráfica acumulativa, en donde vamos a utilizar estas dos variables, fronteras de clase y frecuencia. Aquí nos vamos a ir al menú Graph. Vamos a escoger Bar Chart. Igualmente vamos a ir con Values from Table. En Simple. Ok. Y aquí vamos a escoger aquí la frecuencia como variable de la gráfica y como variable categórica fronteras de clase. Aquí en Chart Options vamos a escoger, aquí en este caso va a ser diferente, vamos a escoger Accumulate Y across X para que me haga un acumulativo. Aquí en Labels voy a cambiarle a gráfica de ojiva para frecuencia. Ok. Data View, aquí voy a escoger en lugar de barras, Symbols and Connect Line, para que sean los puntos con una línea conectiva. Y es todo lo que voy a modificar aquí a este lado. Le doy en OK. Y así es como queda mi gráfica de ojiva. Aquí se está haciendo un acumulativo de la gráfica de frecuencia, de los datos de la frecuencia. Tenemos aquí Y cross X. Aquí te está diciendo la nota que el dato acumulativo es calculado a través de todos los datos. Cumulative is calculated across all data. Y así es como termina esta gráfica de ojiva. Son dos. Continuando con esta gráfica de ojiva, únicamente vamos a agregar data labels, Y values, para que me siga diciendo aquí el porcentaje, perdón, los datos acumulados. Esto es un dato acumulativo, quiere decir que al 69 hay 12 valores hacia abajo. Al 79, límite, hay 26 valores acumulativos entre estos dos puntos. Al 89 quedan 37. Y al final se van haciendo menos valores los acumulativos. Entonces, esa es nuestra tabla de frecuencia, nuestra gráfica de ojiva para frecuencia. Y vamos a generar una gráfica de ojiva también para el pulso de los hombres. Aquí en estos valores que me está dando el ejercicio son los mismos valores que yo previamente había trabajado aquí en esta tabla. Por lo tanto, vamos a aprovechar para tomar esta misma información. Si recuerdan bien, esta tabla es la que me dio los valores de pulso para hombres y son los mismos valores. Por lo tanto, vamos a utilizar la línea de frecuencia, la columna de frecuencia y el límite superior de cada intervalo, que es la frontera de la clase. Entonces voy a proceder a copiar esta información en mi hoja de cálculo de Minitab. Vamos a copiarlo. Y ahora sí, aquí me está dando el valor numérico. Y voy a proceder con gráfica, graph, bar chart, nuevamente values from a table, simple. Ok, aquí en la parte de arriba me dice los pasos que fui tomando, por si no recuerdo, me dice que
Escogí bar chart, values from a table, one column of values y simple. Aquí me recuerda que yo estaba trabajando con frecuencias fronteras de clase, pero vamos a borrarlo y vamos a ponerle, hay que ver que esta era la frecuencia, guión 1. Me puso el guión 1 porque aquí yo tenía previamente otra columna llamada frecuencia. Y aquí el límite superior del intervalo. Chart options, sigo con el default y con accumulate y across x, medio labels, y aquí sería gráfica ojiva para frecuencia de pulso en hombres, para diferenciarla de la anterior. En data view me aseguro que esté en symbols and connect line y puedo proceder a hacer la gráfica. Así quedaría. Únicamente aquí voy a agregar data labels y ya terminé con mi gráfica. Aquí ya me está diciendo los valores, que del 59 para abajo había 13 valores, 20 valores del 63 para abajo. Si nos damos cuenta, estos son los intervalos que le di de este lado. Los intervalos, ¿no? 56, 59, 60, 63, 64, 67 son estos mismos. Y así terminamos ahora sí con las gráficas de ojiva. Ok, continuando con las gráficas, vamos a seguir con una gráfica que es gráfica de puntos. Aquí, como vemos, tenemos agrupados 40 valores y solamente es una columna, no tenemos contra qué compararla o con qué relacionarla. Entonces, los valores están cercanos relativamente, por lo tanto ahí me va a ayudar a tener una visión más o menos de cómo está comportando este conjunto de datos. Voy a seleccionar graph y dot plot. Dot, que es de punto, plot, una gráfica. Aquí veo varios comportamientos. Si tengo grupos, si de estos grupos quiero hacerle un stack, tengo multiple y's, que son diferentes variables. Aunque sea el mismo valor aquí, por ejemplo, podremos tener diferentes variables y aquí compararlas, ¿no? Igual esas y's, esos ejes y, también le puedo hacer stack y puedo hacer diferentes grupos y stack de los diferentes grupos. Ahorita vamos a ir con algo simple. Voy a escoger simple, graph variables, pulsos de mujeres. Aquí vamos a ver las opciones, no me dan mucha movilidad, solamente para poner gráfica de puntos para pulsos de mujeres. Ok. Y pues voy a proceder con la generación de mi gráfica. Aquí es lo que tenemos como resultado. Esta gráfica nos va a dar un conocimiento más o menos de cómo se está comportando. Aquí tenemos nuestra mayor cantidad. La mayoría de nuestros datos están de este lado, solamente hay 3 datos aislados. Y si nos damos cuenta de esos 3, hay uno que está muy aislado, ¿no? De este lado, que está en la columna 39, es nuestro penúltimo valor, que está en 123 o 124. Vamos a revisar si esto es correcto. Esto nos puede ayudar a entender también varias cosas. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de edad, por ejemplo, un valor así tan alejado podría indicar que alguien está midiendo mal, alguien está anotando mal, tenemos un typo o algo que está haciendo que se comporte diferente. Asumiendo que es correcta la información, pues estaríamos hablando de que tenemos ahí un pico, ¿no? Que nos va a mover nuestra gráfica. Cada uno de los puntos me dice exactamente dónde está al momento de ponerle yo el cursor sobre el punto.
Aquí me dice columna 17, 13, 67, y pues estos son intervalos. Del 63 al 72 se encuentra este acumulamiento. Del 72 al 81 se encuentra ese acumulamiento. Del 81 al 90 solamente esto, y ya de aquí para adelante pues uno de cada uno de los intervalos. Es todo por esta gráfica de puntos. Vamos a pasar a la siguiente. Para la siguiente gráfica de puntos vamos a manejar igual los datos de pulso de hombres. Aquí me está indicando nuevamente utilizar estos datos. Me dice representa los pulsos, construir una gráfica, pulsos de los hombres, construir una gráfica de puntos con estos datos. Son los mismos datos que ya tenía yo aquí organizados, entonces voy a proceder con esto. Tomo esta columna completa y nos vamos a ir a Minitab. Aquí está. Voy a darle su espacio. Asegurarme que tenga los 40 valores. Sí, aquí terminamos en 40. Entonces ya puedo yo asegurar esto e irme hasta arriba para generar la gráfica. Tenemos nuestra gráfica, dot plot, simple, donde ahora en vez de pulsos de mujeres va a ser pulsos de hombres. Y pues aquí tengo mi comportamiento, ¿no? Nuevamente aquí tengo un dato aislado, el resto está agrupado de este lado. Tenemos aquí una leve tendencia, pero la mayor parte está de este lado. Aquí es como manejaremos esta gráfica. Y eso es todo por las gráficas de punto. Perfecto, continuamos con el rumbo de las gráficas. Y ahora vamos a escoger una gráfica, vamos a tener el mismo conjunto de datos de pulsos de mujeres. Van a ser nuestros 40 datos, hay que corroborar que sean 40, siguen siendo los mismos. Y vamos a realizar una gráfica de stem and leaf, que sería, aquí no dice la descripción, examine la forma y el spread se podría tomar como desarrollo, como la distribución de los datos, empezando por datos duros, datos raw data, de menor a mayor. Trabaja mejor con muestras pequeñas a moderadas. Ahí te dice que donde n es menor a 50. ¿Por qué? Pues porque ya con valores más altos ya se distorsiona un poco la información. Sin embargo, ahorita vamos a ver cómo trabaja. Vamos a realizar gráfica, stem leaf, graph, stem leaf, y aquí pues voy a poner pulsos de mujeres. Y aquí en increment pues voy a ponerle 10 como me marca el ejemplo. Trim outliers sería cortar o eliminar los outliers. Los outliers son los datos que están muy fuera o muy lejos de nuestros datos más cercanos, nuestros datos centrales. Eso nos podría tal vez causar ruido a la hora de interpretar una gráfica. Por lo tanto, esa opción la podemos manejar con conjuntos un poquito, no sé, donde tengamos un valor que brinque, ponemos trim outliers y ya podemos eliminar ese problema. Vamos a darle en OK para que nos genere la gráfica. Y aquí nos la va a generar de esta manera. La manera de interpretar se podría decir que es el conteo de cada uno de los valores que están de aquí para acá. Hay que tomarlo como el tallo, y estas son las hojas. ¿Qué nos está diciendo? Que hay que tomarlo como la decena. Como le dije que de 10 en 10 va
60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120. Pero para 60 le falta un número. En este caso, me está diciendo que tengo 60, 60 y 60. Tengo 3 valores de 60, 3 valores de 64 y 5 valores de 68. Para los 70 tengo 15 valores donde son 3, 6, 7, 8 valores de 72, un valor de 74 y el resto de 76. Para los 80 tengo 14 valores donde 3, 6 valores son de 80 y el resto son de 88. Aquí tengo 3 valores de 90. Aquí tengo un defecto en esta gráfica. Me está diciendo que un valor, ese sería el 0, un valor sería 124, aquí sería 104, aquí me dice que 3 valores, pero tengo 96, ahorita vamos a revisar qué pasó con esta gráfica. Pero así es como se leería. Para el siguiente ejercicio me está pidiendo que utilice los datos de los hombres. Así que vamos a tomar nuestro pulso de hombres y lo vamos a copiar en nuestra gráfica de tallos. Vamos a generarla a partir de aquí. Y vamos a ver si nos comparte este comportamiento de este lado. Vamos a ver. Graph. Vamos a irnos a Stem Leaf. Sea pulso de hombres. Lo vamos a dejar en 10. Y aquí tengo Leaf Unit 1. Ok, sería 3, 4, 5, 6. 6 valores. Aquí sí tengo 17 valores. Tengo 17 valores. Aquí me está diciendo que el centro está aquí, en los 17. Aquí tengo 9 valores. Tengo un valor nada más. Y así es como se notaría mi gráfica de Stem Leaf, de tallo y hojas. Vamos a continuar con las gráficas de barras, en donde tenemos los datos de pulsos de mujeres. Y como el ejemplo me está ya pidiendo que haga también el de pulsos de hombres con los datos que teníamos, voy a agregarlos de una vez. Copio y lo pego. Ya tenemos nuestros datos y vamos a proceder con nuestras gráficas. Vamos a generar nuestra gráfica de barras. Hace rato ya estuvimos trabajando con esta opción que se compara el conteo, la media y otras estadísticas sumatorias usando barras para representar diferentes grupos. Aquí tengo values from a table, simple. Y aquí podemos empezar con el de mujeres. Y pues aquí es importante, ¿no? Vamos a escoger gráfica de barras para pulso de mujeres. Vamos a ponerlo aquí, chart options, vamos a dejar en default. Aquí vamos a irnos a Data View para asegurar que esté en barras. Aquí, si se acuerdan, más temprano hicimos con símbolos y con líneas conectivas para hacer nuestras ojivas o para hacer nuestras líneas, nuestras polígonos, nuestras gráficas de polígono. Y ya nos vamos a OK para generar. Aquí si yo mantengo items. Aquí vamos a revisar un segundo qué es lo que me está pidiendo. Ok, en este caso lo que nos está impidiendo hacer la gráfica de barras es la opción que tomamos al inicio. Vamos a cancelar esta parte. Aquí en gráficas tenemos un bar chart y aquí no era values from a table, sino counts of unique values. Aquí el conteo de valores únicos.
poner en OK y ahora sí, puedo proceder con mujeres. Vamos a irnos a Labels y va a ser gráfica de barras para pulso de mujeres. Me aseguro que sea en barras y doy OK. Y ahora sí me va a generar la gráfica, me va a generar de este lado el conteo, la recurrencia del valor de 60, 64, 68, 72 y cada uno de ellos. Aquí lo que voy a proceder es agregarle las etiquetas para ver la recurrencia que tuvimos. De igual manera voy a generar el bar chart igual con la misma opción, pero ahora para hombres, y voy a etiquetarla aquí. OK. Aquí ya tenemos esta parte con las etiquetas de LGY y ahí ya tenemos nuestra gráfica de barras. Así es como termina esta parte de la gráfica de barras. Continuamos. Perfecto, y ahora vamos a pasar a un tema que es un poco más, pues no diría importante, pero sí un poco más utilizado, más útil para la vida del ingeniero industrial, ya que algo muy común en las empresas es manejar por parte del ingeniero de manufactura el scrap, la reducción de defectos y pues el aumento de la ganancia. Esto pues para atacar un defecto y verificar cuáles son nuestros top offenders, se necesita hacer una evaluación para determinar cuál es nuestra incidencia más alta. Aquí viene el ejemplo: una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores, de todo el cuarto, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50%, mediante la aplicación de un proyecto basado en metodología Six Sigma. Realizar la gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Aquí tenemos nuestro proceso, tenemos un diagrama del proceso y vamos a proceder con nuestros datos. Aquí tengo los datos del proceso de SMT. En este caso nos va a ayudar porque estamos manejando una cantidad bastante grande de datos de diciembre, noviembre y octubre. Ok, vamos a proceder con nuestra, graficamos Statistics, Quality Tools y voy a escoger Pareto Chart. Aquí en el defecto pues voy a escoger precisamente el defecto. Esta parte del defecto puede ser un defecto o un atributo cualitativo, no necesariamente un defecto. Podría yo segregar por alguna condición diferente, no necesariamente un defecto. Esto va a depender de mi raw data, de los datos que yo tenga en mi tabla, en mi worksheet. Aquí vamos a tener la frecuencia, va a ser la cantidad, y esto lo voy a cambiar a 99.9. Como veamos en el ejemplo, no es posible mantener un 100%, pero sí un 99.9. Voy a proceder a generar mi gráfica, mi tabla, perdón, de Pareto. Y pues la parte más importante de una gráfica de Pareto es saberla interpretar. De hecho, en general en la estadística, lo importante no es saber hacer las gráficas, sino saber interpretarlas. Aquí el ejercicio me está indicando que se busca reducir el 50%. Entonces,
yo voy a mi gráfica de Pareto y mi 50%, aquí tenemos esta línea, este polígono, que está relacionada con un porcentaje acumulativo. Si yo le pongo etiquetas, me va a dar los valores. Quiere decir que aquí, a esta altura, yo podría estar trabajando con mi 50%. Aquí tengo el porcentaje, que sería la recurrencia del 50%, y a partir de aquí yo ya puedo empezar a moverme con estos valores. Si yo tenía un total de 4.700 valores más o menos, pues aquí tengo en estos dos efectos, tal vez agarrando parte de esta, ya tengo el 50%. Entonces, si yo quiero atacar el scrap en un 50%, pues va a ser relativamente tal vez más sencillo atacar dos defectos o tres con acciones concretas que atacar 6, 7 defectos que de todas maneras no son tan recurrentes en sus últimas instancias. Esa es la manera en que interpretaremos esta gráfica. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo habla sobre una estación de molde por inyección de plásticos, donde se requiere analizar el último mes para mejorar la calidad del proceso. Realiza una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Algo que se me pasó a decir ahorita fue que pues el corto por soldadura y el ausente parte del desalineado sería nuestro top offender, nuestro tree top offender, y sería lo que hay que atacar. Para nuestro siguiente dato tomaríamos los datos. Aquí tenemos todos los datos de moldeo por inyección. Me está pidiendo del último mes, entonces voy a verificar únicamente que todo sea de diciembre. Si veo algún dato que no esté dentro del mes de diciembre, pues hay que segregarlo, ¿no? Para que no me cause ruido. Aquí tengo 1124 valores. Vamos a proceder con Stat, Quality Tools y Pareto Chart. Nuevamente el atributo va a ser un defecto y la frecuencia va a ser la cantidad con un 99.9, y voy a permitir que me haga la... Aquí en este caso vamos a verificar qué nos pide. Si nos pide un porcentaje, no nos pide un porcentaje, pero sí nos dice cuáles son los mayores problemas. Aquí puedo ver que un acumulativo del casi el 60% se encuentra en dos defectos, que son malformaciones y coloración incorrecta. Con esto puedo ya encontrar mi causa raíz, puedo hacer un Ishikawa y revisar si las malformaciones son por el material, por la máquina, por la mano de obra, por el medio ambiente, por el secado de la resina, alguna materia prima, cualquiera de las variables, ¿no? Y de igual manera la coloración incorrecta. Aquí igual si quiero agregar mis etiquetas, data labels, voy a usar las del eje Y, porque son las que van a dar la cantidad. Y aquí ya inmediatamente me dice que 600 valores se centran, 600 de los 1000, casi el 60%, de hecho más del 60% de 1000 se centran en dos defectos. Yo tengo 8 defectos, pues estos 6 defectos no me representan más que el 40%. Si yo le pego a este scrap, pues voy a reducir los costos bastante. Y así es como se interpretaría esta tabla. Muchas gracias. Vamos a continuar con lo que sigue. Vamos a seguir con los estudios estadísticos. En este caso vamos a ver las medidas de tendencia central.
Aquí el ejemplo nos está diciendo que una empresa que manufactura productos médicos quiere realizar un estudio de resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. A continuación se muestra el estudio de 500 muestras del diámetro, donde se tomaron 25 muestras de cada día durante 20 días del mes. Obtener media y mediana de la muestra recolectada. Si bien una parte importante es la medición de las piezas, la medición de la calidad, esta parte de la estadística nos ayuda a analizar estos datos y a obtener resultados en base a los datos que recabamos. En este caso, las muestras, los 500 resultados por sí solos no nos van a dar una respuesta, sino la interpretación que le demos en nuestro estudio estadístico. De ahí se derivan las acciones, de ahí se derivan pues las conclusiones finales. Si es algún problema, de ahí se deriva también o se puede ayudar a obtener un análisis de causa-raíz. Aquí tenemos los datos, donde son 500, y vamos a proceder con la primera opción para hacer las medidas de dispersión central, que son se encuentra en Statistics, Basic Statistics y en Display Descriptive Statistics. Son mostrar las estadísticas descriptivas. Aquí yo como variable voy a buscar el diámetro, que es lo que medí. No voy a agregar ninguna variable, ya que por el momento quiero saber primero qué es lo que resultó de esta medida. Ya si más adelante quisiera yo contraponer el diámetro con alguna otra, pues ya tendría que poner aquí con otra variable, ¿no? Si en algún día vi si quiero ver si en algún día hubo un pico, en algún turno, o si dependiendo la muestra, si fuera por ejemplo un moldeo por cavidades, podría yo ver qué cavidad es la que me está causando diferente diámetro. Nos vamos a ir a OK. Y ahí me salté un paso. Aquí lo que podemos hacer es escoger qué estadísticas quiero ver. Ok, aquí en estadísticas tengo la media, el error estándar de la media, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación, una media recortada, la suma, mínimo, máximo, rango, n que no está perdido, n perdido o no encontrado, el total de n, que es el total de los valores, el total acumulativo de n, porcentajes, el porcentaje acumulativo, los cuartiles. Tengo para escoger aquí cualquiera de ellos, ¿no? Entonces yo voy a escoger lo que me piden, que sería media y mediana. Voy a escoger la moda también para tenerla. Y pues únicamente eso. Voy a darle OK. Y ahora sí, nuevamente OK. Y pues ya tengo mis estadísticas. Y ya es lo mismo que tenía ahorita, solamente que se agregó la moda. N es igual a 500. N missing, que está faltando. Que este valor, ¿qué sería? Que de los 500 valores, un valor estuviera en ceros o no tuviera valor. Ahí es donde me estaría dando un valor que existe como 0, pero no hay nada. La media está en punto 80. El error estándar está en .000107. La desviación estándar .00239. Mínimo .79875. Cuartil 1 y cuartil 3 se encuentran en estos valores. La mediana y el máximo. Estos valores son los que me pidieron, por lo tanto son los que yo presentaría. Sin embargo, si lo quiero de una manera más gráfica, tal vez para presentar en alguna diapositiva, pues voy a revisar que vamos a darle un poquito de este lado. Graphical Summary. Y aquí nuevamente diámetro. Voy a dejar el 95, que es como lo vimos hace rato, es el más común, nivel de confianza. Y voy a proceder. Y aquí lo que va a darme es
el mismo valor que me está dando de este lado, pero aparte lo voy a enriquecer con una representación más gráfica, ¿no? Tal vez un poco más presentable. Los valores siguen siendo los mismos, solamente que estoy dándole pues opción de tener la campana de gas y pues, la gráfica de barras en la parte de abajo. Tengo aquí los niveles de media y mediana, que es lo que me estaban pidiendo. También puedo representarlos con esta gráfica. Y pues tengo aquí los valores. Aquí en este caso pues me está dando todos los valores requeridos, ¿no? Por si se requieren en alguna junta. Tenemos el siguiente ejemplo, donde es una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno en la producción de formers de fuselajes de avión. A continuación se muestra un estudio de 125 muestras del diámetro interno, donde se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días del mes. Obtener media y mediana de la muestra recolectada. Si nos vamos tal cual a estas medidas, aquí ya tengo el deformers de fuselaje. Nos vamos a ir a Statistics, Basic Statistics y Display Descriptive. Me voy al diámetro, corroborando qué es lo que me está pidiendo. Diámetro interno, 5 muestras, media y mediana de la muestra recolectada. Perfecto. En Statistics voy a ponerle None. Y ya únicamente voy a seleccionar media y mediana, que es lo que me está pidiendo. Entonces, este es el dato que me está pidiendo, es el dato que puedo entregar. Y estoy cumpliendo con lo que se me está pidiendo. De igual manera, si yo me voy a Statistics, Basic Statistics, Graphical Summary, aquí puedo encontrar también mis datos de expresión central y pues de una manera más gráfica. Aquí voy a encontrar estos mismos datos, pero también voy a dar una información adicional. Y así es como manejaremos este tipo de gráficas y reportes. Y continuamos con las medidas de dispersión central, pero vamos con las medidas de variación ahora. Las medidas de variación nos van a ayudar porque nos van a ayudar a determinar o a definir cuando los valores obtenidos, ya sea de una medición o de un estudio, se encuentran alejados o se comportan estables. Es decir, por ejemplo, en un equipo donde se hace un estudio de los resultados de una fluctuación de parámetros, no sé, en donde interviene presión, tiempo y temperatura, por ejemplo, si vemos que cada uno de los parámetros se comporta de manera diferente, tiene una desviación estándar muy alta, o no tiene, o sea, en la gráfica se ve, en una gráfica de boxplot se ven muy amplias estas diferencias, pues podemos decir que el equipo no es muy estable. Sin embargo, mientras más corta sea la desviación estándar, mientras más pequeña sea la varianza, pues nos va a ayudar a determinar realmente que ese equipo se comporta de la manera esperada cuando se le coloca un parámetro. Ahorita vamos a ver dos ejemplos donde nos dice que científicos ambientales midieron las emisiones de gases invernadero con una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se realizan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Obtener el rango, desviación estándar y la varianza. Al hacer estas medidas de dispersión central, pues puedo tomarlas directamente del mismo menú de Statistics, Basic Statistics y Display Descriptive Statistics, elegir toneladas de CO2 al año y aquí pues, me está pidiendo la varianza, la standard deviation y me está pidiendo el rango de desviación estándar y varianza, ok, el rango, vamos a poner mínimo y máximo porque es para referencia el rango. Voy a darle un ok
Y aquí, por ejemplo, lo que yo podría hacer es obtener directamente de este dato las gráficas. Para pedir el histograma de los datos, histograma de data con curva normal, el plot de valores individuales y el box plot de datos, de la data. Aquí, en el box plot, está dando una idea. Aquí tenemos mi media, aquí tenemos un outlier, las de CO2 al año. Estos son los valores de los 125 automóviles y van del valor de toneladas de CO2 al año desde 5 hasta 13, ¿no? Que es lo que tenemos. Aquí tenemos nuestro histograma con la curva normal y nuestro histograma sin la curva. Exactamente el mismo, la única variación es la campana de Gauss. Y aquí tenemos nuestros datos. Tenemos la standard deviation, variance, minimum, maximum and range. Aquí de este lado también nos indica la media, standard deviation y el número de valores que se utilizaron. Sin embargo, al igual que en la vez pasada, podemos hacer una graphical summary y obtener mi valor confidence, sino como se comentaba en el ejercicio, si no me lo limitan o no me condicionan a una confianza mayor, una relación de confidence and reliability de 90-95, 90-90 o 95-95, pues yo puedo elegirlo. En este caso, esta información pues sería exactamente la misma que esta, solamente con una presentación diferente. El histograma sigue siendo exactamente el mismo, los valores siguen siendo los mismos, solamente que pues ya tengo aquí una representación más gráfica, ¿no? Los valores pues ya son todos, y en este lado pues yo escogí eliminar la mayoría y solamente dejar lo que se me estaba pidiendo. Ahí son para diferentes finalidades, ya sea que yo quiera hacer una presentación más completa, tomaría esta, o si quiero dar un valor concreto, solamente lo que se me está consultando, pues yo utilizaría pues la información únicamente, ¿no? de los datos de dispersión central. El otro ejemplo que teníamos es el de años para obtener título de licenciatura. Dice, a continuación se presenta el tiempo en años que le tomó una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura, según datos del US National Center for Education Statistics. Obtener el rango de desviación estándar y varianza. Aquí ya abrí esta parte, donde pues me está pidiendo sobre el tiempo en años. Entonces voy a generar Basic Statistics, Display Descriptive Statistics, tiempo en años va a ser mi variable, y pues voy a agregar mis gráficas para ver cómo lucen, cómo se ven. Y de este lado, pues esta vez voy a dejar todo lo que tenemos estándar, lo que tenemos por default, pero voy a agregar la varianza, voy a agregar el rango y pues la desviación estándar. La desviación estándar es que tanto se alejan los datos, que tanto se dispersan los datos de la media. La varianza es un valor que es equivalente al cuadrado de mi desviación estándar, y el rango pues es la diferencia entre el mínimo y el máximo de los valores que tengo representados. Con estos valores ya puedo yo generar mis datos de dispersión y mis medidas de variación. Voy a darle OK y me va a generar esta parte. Aquí pues yo puedo ver que aunque mi media esté en 5 años, pues sí tengo una gran cantidad que termina antes y unos cuantos que terminan después. Aquí tengo también, aquí podemos analizar esta parte, donde mi media es 5, como lo veía en la gráfica anterior, aquí. Y tengo una ocurrencia de 8 años, todo el resto está de este lado, entonces ahí es donde puedo darme cuenta cuáles son mis datos. Ok,
La otra forma de sacar estos datos sería Basic Statistics y un Graphical Summary. Tiempo en años, Confidence Level de 95 y aquí tengo esta parte. Mi media sí se centra en 5, pero este valor es el que me recorre la gráfica. Vamos a agregarle Data Labels. Y ahí vemos la recurrencia, ¿no? De 11, 12, 4, 2 y solamente 1 en 8 años. Aquí tenemos la varianza que me piden, Standard Deviation, Variance, y tengo el mínimo, máximo, y pues entre el mínimo y el máximo va a estar nuestro rango. Con eso terminamos la parte de las medidas de variación. Como comentaba, es exactamente lo mismo. El boxplot que teníamos más atrás es este boxplot de tiempo en años. Si se dan cuenta, aquí tenemos nuestro boxplot. Y si yo me voy al Summary Report, es este mismo boxplot. Vamos a terminar con este tema. Y continuamos con las medidas de posición relativa y las gráficas de caja, las boxplot. Estas gráficas nos van a ayudar a comparar, ya sea con diferentes Y's, diferentes Y's, lo que nos va a ayudar a hacer una comparación visual realmente de qué es lo que se está, cómo se está comportando un conjunto de datos. Tenemos aquí un ejemplo. Utiliza la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos en libras de la Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Utilice las gráficas de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Pues aquí me está diciendo que tengo que tomar estos datos y hacer un comparativo. Por lo tanto, tengo que hacer un solo boxplot para ambos. Tengo aquí ya mis datos. Ambos terminan con 36 datos. Eso me ayuda porque de otra manera no podría hacer una comparación. Tienen que ser columnas del mismo tamaño. Aquí voy a ver un graph, voy a buscar boxplot. Aquí en este caso, como voy a hacer un comparativo, no puedo compararlos en el mismo rango, en el mismo nivel. Entonces va a ser con diferentes Y's. Y mis variables, ahí voy a poner ambas variables. Aquí en la escala voy a dejarlo como está. En labels voy a ponerle el nombre. Ponerle comparación. Peso, Coca-Cola versus Pepsi. Y aquí voy a tener ya mi título. En Data View, puedo escoger qué ver, solamente los intercuartiles, outlier symbols, o puedo hacer que se extienda esta parte, pero vamos a ver primero cómo se ve de esta manera nuestra gráfica. Aquí vamos a ver, a darle OK. Y aquí nos da este valor. Nuestro valor de la Coca-Cola regular pues oscila cerca del 82, pero un poco hacia abajo, es menor que el arriba de 82 que tengo. Aquí en el Q1 tengo 82, en el Q3 tengo 8, llegó el 82 pero con más decimales, y n es igual a 36 para ambos. Tengo outliers que me están diciendo que aquí en este caso mis outliers están hacia arriba, aquí mis outliers están hacia abajo completamente. Vamos a generar de nuevo esta gráfica, pero esta vez vamos a pedirle más datos. Vamos a pedir que nos haga, aquí va a tomar los mismos valores que tomó anteriormente, solamente que ahora quiero ponerle más datos. Voy a escoger que venga la mediana,
la media y el rango. Vamos a ponerle esas tres. Vamos a darle un OK. Vamos a ver cómo nos genera. Y nos generó una gráfica diferente. Si nos damos cuenta, están en las mismas condiciones esta cajita que es esta. Y esta cajita sería esta. Nuestra media para este caso sigue siendo la misma, nuestra media para este caso sigue siendo la misma. Sin embargo, como le pedí que me marcara la media y la mediana, pues me está marcando los puntos, ¿no? Y adicional a ello, pues me está marcando los outliers como parte complementaria, como parte de todo mi conjunto. Esta caja es más grande y abarca hasta mis outliers. De igual de esta manera, abarca todos mis valores hasta mis outliers. Y así es como yo hago mi boxplot. Tengo otro ejemplo en donde se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO. Y los datos se representan a continuación. Construí una gráfica de caja que incluye los valores del resumen de los 5 números. Vamos a ver cómo funcionaría esta gráfica de caja. Ese box se comportaría de esta manera. Ok, aquí tenemos calificación FICO y no crédito, número de crédito. Ahí me está dando el número de crédito, que es del 1 al 20, ¿qué? Vamos a revisar los datos al 30. Vamos a crear el boxplot y de entrada le voy a pedir 2. Que me diga. Aquí en Data View, de una vez le voy a pedir el rango, la mediana y la media. Y así es como me lo genero. Ok, aquí hay un error en esta porque le estoy pidiendo con múltiples Y's, múltiples Y, pero este valor es el número de crédito, va del 1 al 30, por eso está tan cerca y tan cerrado aquí del 1 al 30. Y mis otros valores están más amplios. Entonces, lo que voy a hacer es generarla nuevamente, esta gráfica que dice no me sirve. Vamos a eliminarla y vamos a generar un boxplot que sí no funcione. Puedo hacerlo simple, con las calificaciones únicamente. Y que me dé el rango, la mediana y la media. De esta manera así queda. Esta cajita del centro es la que me indica pues mis medidas centrales, dispersión central, y pues ya aquí tengo todo mi conjunto. Así es como quedaría mi segunda gráfica. Lo que me está pidiendo es el resumen de los 5 números. De igual manera, podemos aquí revisar todos los valores porcentuales que al acumularse nos generan el 100% de la calificación FICO. Aquí lo que hicimos fue hacer un Excel donde con una fórmula nos diéramos cuenta aquí. La combinación de crédito está con la fórmula del 10%, la siguiente del 15, del 10, del 35 y del 30 correspondientes, para que a la hora de sumarlos me dé un total de 890 o dependiendo del caso, ¿no? Todo esto se puede graficar en un solo boxplot y queda de esta manera. Ahí probablemente lo que nos haría ruido pues es la diferencia entre los valores. Todos estos valores se centran en un valor porcentual, pero ya la suma de todos estos da un 100%, que sería este lado. Y es por ello que se nota tan grande la gráfica. Entonces ya va a depender de cómo manejamos los datos para poder lograr dar una correcta interpretación. Eso es todo por boxplot.
Para finalizar, vamos a revisar un proyecto integrador donde se va a presentar un proyecto donde se pretende demostrar los conocimientos adquiridos durante esta materia, durante este semestre y futuros conocimientos de próximos semestres. Voy a leer los antecedentes. En una empresa de producto médico se trabaja con soldadoras ultrasónicas de tiempo amplio de vida. Las validaciones no han sido manejadas con propiedad y esto ha llevado a un conflicto de parámetros descrito a continuación. La problemática se define como la incapacidad del equipo de soldadura ultrasónica para llevar a cabo la tarea de soldadura de manera consistente dentro de la ventana de parámetros validados. Consecuencias: alto scrap, rechazos de material no conforme, trabajo forzado del equipo de mantenimiento y tiempo muerto. Todo esto deviene en costos. El plan de acción inicial es determinar un análisis de causa raíz para comprender la fuente del problema y poder resolverlo de manera permanente. El objetivo principal es aplicar el plan de acción como Yokoten para el resto de los cuartos limpios y líneas aplicables. El estatus del proyecto está en investigación todavía, con the date to be disposed, to be defined. Aún no está definido el due date para esta actividad, está ongoing. Y pues la aplicación del conocimiento de la materia en el campo laboral, lo que voy a aplicar de esta materia en este proyecto, pues es que se realizarán estudios estadísticos como DOE, un Design of Experiments, una NOVA, Analysis of Variance, para la revalidación de la ventana de parámetros óptimos del equipo, y se utilizarán herramientas estadísticas, así como un análisis basado en tendencias de los defectos, paros de línea, acciones previas relacionadas con el equipo en cuestión, con la finalidad de obtener un resultado favorable. La validación del equipo sentará las bases para cumplir con Hard Savings of Savings, que serán reportables para la empresa. No se anexan imágenes del equipo, ya que en este momento se encuentra en el área de producción, pero más adelante, que ya esté en un taller, se van a poder tomar imágenes. Como comenté, se pretende trabajar con un diseño de experimentos y con un análisis de varianza para redefinir la verdadera o la correcta ventana de parámetros validados. Al igual que se va a utilizar la estadística para analizar la tendencia de los defectos que se han generado, como rebabas, daños, cracks y paros de línea, para determinar también si hay algún otro factor que esté afectando. Las acciones previas también, para ver si alguna tuvo una relevancia que nos pueda ayudar a definir o a ayudar a mitigar el problema. Los ahorros con este proyecto son hard savings, soft savings en cantidades. Es bastante grande, ya que aunque este equipo es el que presenta el problema más amplio, se manejan más de 50 equipos de este tipo en la empresa en cuestión. Entonces, pues obviamente la idea es hacer un Yokoten, porque todos tienen un cierto grado de problemática con este tipo. Todo viene a raíz de que al momento de hacer las validaciones, la IQ, Q and PQ, se tomaron documentos que ya eran obsoletos, documentos muy viejos. Los equipos también ya son muy viejos y por lo tanto ya no se pueden validar como si fueran o como se validaron cuando fueron equipos nuevos en su momento. Entonces, ese es fue uno de los errores al momento de hacer la validación, y pues es parte de lo que vamos a estar analizando. Esto es todo por mi parte. Yo soy Dante Necia Aguilar Mancilla y pues estoy a sus órdenes.